¿no? Por los reconocimientos por el Día del Politólogo. Sabemos que ayer estuvo en la legislatura de la provincia. Patricio Adorno, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Ania, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el saludo. La verdad que en el día de ayer sí tuvimos una ausencia que ya empieza a no llamar tanto la atención porque se vuelve recurrente. Hablamos de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, que formando parte del Ejecutivo, con la salvedad de que le toca conducir la Cámara Alta, el Senado, no estuvo presente Pato, ¿vos me entre escuchás ahí? Estoy teniendo un pequeño inconveniente en el audio. Vamos a ver si podemos... A ver. Hola, ¿me escuchás, Ahí Ania? está, ahí te escucho perfecto. Perfecto, Pato, perdón, te voy a tener que hacer repetir. ¿Cómo estás, Pato? Buen día. No hay problema, suele suceder con la tecnología. Sí, sí, sí. Bueno, decíamos, un año de Javier Milei que comenzó con un video en las redes sociales al estilo yankee, para mi apreciación, ¿no? Pero bueno, ayer hubo ausentes. ¿Cuál es el análisis que hacen de esta foto y de estos anuncios? Bueno, lo marcas muy bien, la gran ausente que empieza ya a ser una ausente un poco recurrente, empieza ya a no llamar tanto la atención que Victoria Villarroel, la vicepresidenta de la Nación, que forma parte del Poder Ejecutivo, pero que tiene a su cargo controlar los destinos de la Cámara Alta del Senado, cada vez está más desplazada de la conducción del gobierno nacional y ocupa un rol cada vez más secundario y creo yo, no sé si esto lo hablamos en algún momento, que si al gobierno nacional le va tan bien como espera en las próximas elecciones, probablemente veamos una victoria de Villarreal muchísimo más desdibujada que hasta ahora, porque la va a necesitar cada vez menos para lograr sus objetivos. Pero Pasando a en este quienes... punto, ¿no? Que acabas de manifestar, digo, más allá de que queda desdibujada, ¿no? Javier Milei la va a necesitar en el Congreso de la Nación, ¿no? Estas llamadas a secciones extraordinarias, estos proyectos que va a comenzar a enviar a partir del próximo año, digo, en algún punto Victoria tiene, ¿no? Debe tener algún plan estratégico, quiero creer, porque hace rato que dejó de ser parte del gobierno de Javier Milei. Efectivamente, hace rato dejó de ser parte del gobierno de Javier Milei. La pregunta central es si el presidente de la Nación aspira a pasar leyes por el Congreso, sobre todo en el tramo que va desde marzo, que arrancan las sesiones extraordinarias, hasta diciembre, que asumen los nuevos parlamentarios, diputados y senadores, o si por lo menos en este año, en este 2025, el presidente se va a conformar con mantener el bloqueo únicamente que consiguió estratégicamente en la Cámara de Diputados. Un presidente que no requiere del Senado y de Victoria Villarroel, a la que por tanto no le da margen de maniobra a la negociación política y de posicionamiento con referentes provinciales, con gobernadores, con otros funcionarios, no le da margen de maniobra política. Y sí se lo da a Martín Menem, a quien fortaleció y logró revalidar sus títulos en la Cámara Baja. Lo cierto es que hasta el momento tampoco se convocó oficialmente, no llegó la comunicación, el decreto de convocatoria de sesiones extraordinarias al Congreso, porque hay un tema que por lo menos en la comunicación de la vocería oficial de Manuel Adorno no estaba presente y que la oposición se lo pide. Es el presupuesto 2025. Sí, se mencionaron temas que tienen que ver con reformas políticas y electorales que parecieran apuntar a un gobierno que prefiere la discrecionalidad y no rendir cuentas en la ejecución del gasto presupuestario porque no tiene un presupuesto válido vigente que limite sus facultades y al mismo tiempo un gobierno que prefiere usar al Congreso para mejorar su posición de negociación con sus aliados de cara a las elecciones del año que viene, por ejemplo, la eliminación de las PASO, que forzaría a Mauricio Macri a negociar en peores términos la inclusión de candidatos en las listas oficiales del año que viene, y al mismo tiempo la ley de ficha limpia, este proyecto, que fue el primero que salpicó con un poquito de barro
inmaculado traje de outsider del presidente de la nación, una medida que se agravó y creo yo que de cara a este año que viene puede llegar a ser incluso hasta más puntual como el caso Cuellar, porque el caso Cuellar fue el senador preso por contrabando de divisas en Paraguay, fue el senador propuesto por el Ejecutivo para controlar a los espías, a los mismos espías que quería darle más de 100.000 millones de pesos como gastos discrecionales sin necesidad de rendir cuentas, y al mismo tiempo le garantizó al Ejecutivo que sea Villarroel la que pueda desempatar en el Senado, porque fue el voto que le garantizó que la ley bases estuviera 37-37. Por eso es muy importante que Javier Milei de cara al año que viene consiga mantener involuta la capacidad y la legitimidad que la sociedad le dio, que es la de definir qué es y qué no es casta, qué es parte de las fuerzas del cielo y qué es parte del partido del Estado, que lo dijo muy claramente en el discurso de ayer. Sí, ahora esto, ¿no? Que decís, lo de Cuellar es como que para el gobierno nacional pasó sin pena ni gloria, dijo que eso es un problema del kirchnerismo, salieron los audios, era Karina Milei la que se escuchaba ahí, ¿no? No era una desconocida en este caso, pero ellos decidieron no tomar importancia. Digo, ¿cuánto realmente le importa a este gobierno este tipo de situaciones o la imagen negativa? Digo, ¿al gobierno le está preocupando a puertas adentro la imagen negativa? Porque al parecer puertas afuera es como que no pasa nada, ¿no? Puertas afuera probablemente hayan buscado sobre reaccionar frente al escándalo de este senador que rápidamente dio como excusa que era un senador del oficialismo nacional cuando fue detenido, cuando mostró la libretita fue acreditado como senador de la nación. Lo cierto es que el gobierno, creo yo, empieza a mirar con muchísima atención que sin la inflación en la primer plana de las preocupaciones de los ciudadanos, hay otros temas que empiezan a estar. Principalmente pobreza y desempleo son causas directas del programa económico que logró reducir la inflación. Pero también empieza a escalar cada vez con mayor presencia la corrupción como una temática que es recurrente entre los argentinos y una preocupación avivada por la presencia cada vez más notoria de Cristina Kirchner en la primera escena nacional, en la primera plana nacional, una primera plana que el gobierno buscó que se subiera Cristina Fernández de Kirchner, es decir, la desalentó porque le es rentable políticamente, porque al mismo tiempo presiona sobre la agenda de su principal aliado, que creo yo es hoy el único que tiene la llave para abrir o cerrar el grifo de la crítica abierta al gobierno en casos de corrupción, que es el PRO. Creo yo que estos casos concretos y la sobrereacción que mostró el gobierno con los peinados, que fue la que presentó el proyecto de ficha limpia, el gobierno en algún acuerdo medio gris en sectores opositores, boletero de la sesión, es decir, el gobierno evitó que políticos condenados por corrupción o defraudación a la administración pública puedan ser candidatos a las elecciones. Y luego, la mancha del caso Cuellar, el caso que salpicó a Cristina Redondo, que no por casualidad surgió en el mismo momento en el que el presidente empezó a pedir que los diputados y senadores que tuvieran causas abiertas fueran desplazadas del Senado, me parece que está marcando que es un punto crítico en la estrategia comunicacional de un gobierno que se muestra por fuera de la casta. Lo peor que le puede pasar a Javier Milei no es que la economía tambalee, es que su legitimidad de origen para moldear y conducir los destinos de la nación sea la que tambalee. Y por eso no se puede permitir escándalos políticos de magnitud. Escándalos políticos, déjame decirte, que la política en general subestimó ampliamente a este presidente, jamás lo llevó al límite ni jamás lo tensionó para ponerlo en una situación crítica a este gobierno. De hecho, fueron demasiado cuidadosos y evitaron constreñirlo dándole márgenes de acción que Javier Milei aprovechó muy hábilmente, muy pragmáticamente para conseguir los resultados que hoy
le permiten cerrar un gran año, al menos en sus propios términos. Y parece ser un gobierno de la especulación, ¿no? Un gobierno que con esto de la libertad logró un plan de negociación con las provincias y con el Congreso, de manera que hoy hay un mercado internacional que lo acompaña y le da la posibilidad a Javier Milei de decir, bueno, si no tratan el presupuesto, no pasa nada, ¿no? Que le conviene, lo acabas de manifestar, de hecho. De hecho, sí, y creo que forma parte también de una carta de negociación de los gobernadores con el presidente de la Nación. Esto será en dos planos simultáneos. En el primer plano, el presidente se siente cómodo sin tener que rendir cuentas de cómo gestiona el Ejecutivo, porque eso le habilita mucha más nafta, mucho más combustible a la motosierra que intenta llevar adelante, pero al mismo tiempo es visto como una carta de oportunidad de los gobernadores, porque implica que todas las negociaciones que se hagan con el Ejecutivo de cara a leyes que hubiese que pasar por el Congreso, o leyes que hubiera que evitar que pasen por el Congreso, van a tener un precio mucho más alto, van a ser pagadas con mucha más discrecionalidad por el Ejecutivo. Entonces, no me sorprendería que el año que viene nosotros asistamos a una elección en la que los gobernadores, antes que nacionalizar las elecciones, van a preferir provincializarlas, pensando en aumentar su poder de negociación con el Ejecutivo Nacional. Bueno, la Cocha fue un ejemplo claro, ¿no? La Cocha fue otro ejemplo de Jaldo a Milei. Bueno, es un tema aparte, yo lo voy a poner más en el plano de los diputados. Una cosa es tener 3 diputados del bloque de independencia que son fieles y responden a los intereses del gobernador, y otra cosa es si el bloque pasa de 3 a 4, un escenario en donde todos van a querer negociar con el Ejecutivo. Me parece que es un elemento a considerar cuando empecemos a ver la oferta electoral del año que viene y cómo se van a comportar algunos actores que hoy asoman la cabeza. Y sobre todo la posición de la libertad de avance en las provincias, porque está bien, hay mucha iniciativa, visitan provincias, pero hasta acá hay provincias como la de Tucumán que sigue siendo, ¿no?, de un perfil más peronista, pero bueno, hay muchos que dicen, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de peronismo hay en Tucumán? ¿No? Eso es una gran pregunta también, sobre todo en estos tiempos en donde se ha visto, ¿no?, un acercamiento del gobernador hacia el presidente. Sí, un acercamiento del gobernador al presidente que tiene una contracara. Hoy Osvaldo Jaldo es uno de los gobernadores con mejor imagen positiva entre sus propios comprovincianos. El caso de Jaldo es un caso interesante porque tiene mucha aceptación transversal a la política, es decir, lo apoyan no solamente quienes lo votaron, sino quienes no lo votaron, pero son esos los que primero le soltarían la mano en caso de un conflicto con el presidente. Entonces, tiene que tratar de mediar entre la identidad peronista y esta identidad pragmática que está llevando adelante, pensando en su gestión de gobierno, y me parece que hoy es la pregunta que ronda en casa del gobierno, pensando en las elecciones del año que viene, porque el gobernador, ante todo, y creo que va a ser la línea que van a seguir las provincias, aspira a un cordobesismo de la tucumana, aspira a la provincialización de las necesidades y no de disputar el escenario nacional, el modelo nacional, la contraposición de ideas que ayer Javier Milei puso sobre la mesa cuando en un tramo de su discurso dijo: el año que viene vamos a contraponer modelos, no personas. Y ahí, en ese sentido, creo yo que disputa rápidamente la necesidad de los gobernadores con la necesidad del PJ nacional conducido hoy por Cristina Kirchner. Uno no quiere provincializar las agendas, ni quiere nacionalizar las agendas en sintonía con Javier Milei. Porque provincializar las agendas puede poner en riesgo su capacidad de coordinar el bloque parlamentario y el justicialismo nacional si de repente empieza a aparecer más que a una federación, a una confederación, donde cada uno tiene libertad de acción. Sí, pero también, ¿cuánto le sirve a Javier Milei provincializar las elecciones si estamos hablando de que en Tucumán hay figuras como Catalán que quieren ser candidatos y los propios candidatos tucumanos dicen no, Catalán no tiene que ser porque no conoce la provincia? Entonces digo, ¿cuánto le puede servir provincializar si la Libertad Avanza no tiene tanta identidad en las provincias?
A Javier Milei no le sirve provincializar. Javier Milei necesita nacionalizar, porque él no va a estar en la boleta. Van a estar todos sus adláteres, todos sus alfiles políticos. Los gobernadores necesitan provincializar porque mejoran su capacidad de negociación. Javier Milei necesita nacionalizar y necesita que sea la boleta del león la que sume. También es cierto que el año que viene va a ser un buen año en términos políticos para el oficialismo, porque solamente renueva 2 bancas. Es decir, todo lo demás, por arriba de 2, se descarta que ronde entre el 30 y el 40% de intención de votos a lo largo y a lo ancho del país, va a ser ganancia para el oficialismo nacional y nos va a permitir que el escudo legislativo que hoy depende del PRO le sea propio. Porque lo que va a pasar el año que viene es que va a convertir diputados amarillos en diputados morados. Y eso restringe la libertad de acción del PRO y fortalece un gobierno que ya especula, lo dijo también ayer, lo dijo claramente, piensen, si todo esto lo hicimos con el viento en contra, la velocidad que nosotros podemos adquirir cuando tengamos el viento a favor. Por eso es muy importante cómo sean las agendas de las elecciones del próximo año, dar a un presidente que por primera vez en 365 días hizo especial hincapié en reconocer el sacrificio de los argentinos, un sacrificio abstracto, para garantizar el principal cambio y su principal base política, la estabilidad. Nosotros nos vamos a diciembre de 2023, la sensación era de precariedad, de incertidumbre, de miedo, de no saber con qué nos íbamos a enfrentar. Hoy, por lo menos, hay una sensación de estabilidad. No digo que estemos mejor objetivamente, digo por lo menos el futuro es más previsible y ese es un gran logro. El mismo logro que tuvo Carlos Menem en el 95 y que le permitió revalidar sus títulos. El problema fue la consecuencia que trajo aparejado eso. En el 95 Menem revalidó sus títulos con un 18% de desempleo y una pobreza estructural que creció al 15%. La pobreza estructural empieza a ser un problema cada vez más grave, porque no depende tanto de ingresos, depende de condiciones materiales y de vida de los hogares, y son muy más difíciles de revertir a medida que se profundizan sus problemas. Totalmente. Pato, me queda poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte. Hoy asume Cristina el PJ Nacional, hace pocos días se vio esa famosa foto, ¿no? De Massa, Cristina, Máximo, Kicillof. Digo, ¿comienza otro camino para el PJ Nacional o consideras que van a seguir por la misma línea? Creo que la foto de la unidad, si no fue un fuego de artificio, si fue real la foto de la unidad, está marcando 2 cosas centrales. La primera, que el peronismo nacional reconoce la necesidad de rediscutir los acuerdos interfacciones, pensar programáticamente de cara al futuro, pero también muestra que el peronismo nacional reconoce la precariedad en el distrito más importante en términos electorales, el provincia de Buenos Aires. Porque si el peronismo va fragmentado y, por ejemplo, dejan a un Sergio Massa correr por fuera del armado judicialista en las elecciones del año que viene, van a facilitar un triunfo de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, como sucedió en 2015, cuando Sergio Massa garantizó que sea Mauricio Macri, presidente de la Nación Argentina, el balotaje de ese año. Me parece que es un reconocimiento claro. Lo que hay que ver es si fue solamente un fuego de artificio o si efectivamente fue el camino a reconducir una renovación del peronismo. Creo yo que una renovación del peronismo es bastante lejos, pero esa señal concreta hacia la militancia que está por debajo es un buen primer paso para que hoy es conocido y reconocido como el principal partido de oposición al gobierno, un partido que además ha sido funcional también en alguna medida a que el Javier Milei es donde esté. Totalmente. Bueno, Pato, nada, siempre es un placer charlar con vos, siempre nos terminamos estirando un poquito más, pero bueno, la política es así, siempre deja algo para hablar, ¿no? Así que gracias por este contacto. Al contrario, muchísimas gracias, siempre es un placer estar al aire con ustedes.